En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el tercer apartado de este párrafo, el Catecismo dedica 27 números, del 830 al 856, al tema que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? El día de hoy vamos a profundizar en el número 836 y el 838. Número 836 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos. Los demás cristianos, incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, este 836. Todos los hombres. Hoy dirían en día: esto no es un lenguaje inclusivo, dirían algunos, ¿no? Por ahí. Todos los hombres y mujeres, para que seamos un poquito más inclusivos en la manera de hablar de hoy día. De la misma manera lo dice el Evangelio, ¿no? Todos los hombres están llamados a la salvación. El Señor quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El designio de salvación es universal. No hay quien no esté llamado a salvarse. En un sentido paralelo a esto, Jesús dice: id por todo el mundo bautizando y haciendo discípulos míos. Es decir, que Jesús no únicamente tenía una voluntad de salvación universal, sino que también tenía una voluntad de que todo el mundo perteneciera a esa gran familia llamada Iglesia. Forma parte del espíritu de Jesús, ese espíritu de convocación, de invitación, de reunir a todos. Fíjese cómo es incluso un poco más específico el catecismo en este número 836, con esa expresión que está tomada del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que tanto hemos hablado sobre la Iglesia. Cuando habla de la unidad, habla de que está en construcción, que algunos pertenecen ya de diversas maneras, que otros están destinados a esa unidad, que otros también están llamados a ella. Y se presenta esa unidad no como algo ya realizado, sino algo en camino. Es decir, que hay una vocación que se va descubriendo a la unidad. Hay muchos hombres que sin saberlo están en este camino de unidad. Y están en este camino en la medida en que van buscando con rectitud de conciencia, sinceramente, de todo corazón, la voluntad de Dios. Y hay muchos así. El Concilio Vaticano II tiene esta forma tan hermosa de hablar que lo podemos recoger aquí en este catecismo. Y es ese espíritu de unión, es ese espíritu ecuménico, ese espíritu de diálogo que se traduce en esa actitud tan propia de Jesucristo. Isaías 42:3. Caña quebrada no partirá,
y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia. Es un texto de Isaías precioso que nos cae como anillo al dedo en esta catequesis. Es decir, esa actitud de valorar lo positivo que hay. Por eso dice, caña quebrada no partirá, mecha mortecina no apagará. Es un texto que ha pasado a ser como el paradigma de quien parte de lo que hay e intenta fortalecer lo que hay, pero que no rompe, no acaba, no extermina, no borra lo que se ha ido haciendo, lo que se ha ido construyendo, lo que se ha logrado. A veces tenemos la tentación de decir, aquí no hay nada que hacer, empecemos de cero. Eso es una tentación terrible. Eso pasa en los gobiernos. Todos los gobiernos dicen que el anterior era el peor y que él va o que ellos van a proponer el mejor. Y por eso vamos a empezar desde cero. Y por eso es que no avanzan o no avanzamos nunca. Porque siempre estamos empezando de cero porque nos hacemos por el pecado incapaces de reconocer en los demás que también tienen cualidades, que también tienen éxitos, que también han tenido la razón en muchas cosas en esos momentos históricos donde les ha tocado vivir, donde les ha tocado existir, donde les ha tocado gobernar. El Espíritu de Jesús es el de valorar lo que hay, aunque sea imperfecto, aunque no sea pleno, pero debemos partir de lo que hay y fortalecerlo. La unidad no es perfecta, pero la podemos fortalecer. Es un espíritu positivo. Qué interesante sería esto, aplicarlo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras relaciones personales con las personas. Partamos de lo que hay y fortalezcámoslo. A veces somos más prontos a ver lo que nos separa que aquello que nos pone en comunión. Y si hiciéramos la lista de las cosas que nos separan y las cosas que nos ponen en comunión, a lo mejor quedaríamos sorprendidos de que hay 100 cosas que nos ponen en comunión y una que nos separa. Y sin duda alguna tiene que prevalecer las 100 que nos ponen en comunión. Jesús, en su estilo, valoró todo aquello que podía ser sumado y cambió todo aquello que debía ser cambiado, pero no lo echó todo abajo para empezar desde cero. Por eso es que el Concilio Vaticano II ha querido ver todos los designios de Dios en todo lo positivo que hay en otras culturas, así como lo vimos ayer, en otras culturas, en otras maneras de concebir el mundo, en otras filosofías. Hablábamos ayer de los griegos en la antigüedad, hablábamos ayer de la manera de expresar la fe católica en otros ritos que tienen las otras 23 familias, 23 liturgias, 23 ritos que son nuestros hermanos. Eso es grandeza. Eso es el Espíritu de Jesús. Sumemos en lo positivo y no nos peguemos de una o dos cosas en lo negativo para echarlo todo abajo. Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Marcos 9:40. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Parecen dos textos contradictorios en Jesús y sin embargo, queridos amigos, si los miramos bien, son plenamente coherentes con el Espíritu de Jesucristo. Porque cuando se trata de jugar con el mal, de jugar con Satanás, de jugar las dos cartas, una vela a Dios y una vela al diablo,
cuando se trata de ser cómplices del mal, Jesús aplica esta frase contundente: el que no está conmigo está contra mí. O eres de Dios o eres del diablo. Aquí no hay medias tintas. O le pones a Dios la vela o se la pones al diablo. Tú elige. Pero no se puede ser seguidor de Jesucristo si antes no se renuncia al espíritu del mal. Pero cuando el contexto es distinto, el de valorar todo aquello de bien, todo aquello positivo, todo aquello que nos aporte, que nos pueda ayudar a conocernos, a querernos, a tomar un espíritu de pertenencia en nuestro grupo, en nuestra parroquia, en nuestra catequesis, todo aquello que nos pueda llevar a la comunión plena con la iglesia. Jesús les aplica esta otra frase: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Contundente esta frase. Por eso en algún episodio del Evangelio decíamos ayer que los discípulos veían que habían otros que estaban haciendo obras buenas, pero que no eran de su grupo, y le dijeron a Jesús: vamos y se los impedimos, porque están expulsando espíritus y todo esto. Y Jesús les dice: no, ¿por qué se lo van a impedir? Ellos también están haciendo el bien. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. A lo mejor no pertenece a nuestro grupo, pero ¿por qué los vamos a eliminar? Más bien, podríamos ver y rescatar lo positivo que hay en ellos y traerlos a nuestro redil. No va a ser fácil, pero ellos también están obrando el bien. No es un bien pleno, porque les falta la comunión dentro de la iglesia, pero están haciendo el bien. Y nuestra tarea va a ser traerlos al redil de Jesucristo, porque el que no está contra nosotros, de alguna manera, está a favor nuestro. Es un espíritu de unión, de valoración de lo positivo. ¿Por qué hacer un enemigo de aquel que está sembrando valores? No solamente compatibles y coherentes con los nuestros, no solamente con una gran cohesión con los que nosotros predicamos, sino de una manera ordenada, de una manera santa. ¿Por qué vamos a pelearnos con ellos? Nuestra tarea es como la de Jesús: ver y rescatar en ellos lo que es rescatable e irlos poco a poco, de una manera gradual, invitando al redil del Señor. Y nos introduce el catecismo en el siguiente punto, número 837. Dice: están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Es como un complemento a lo dicho en el número anterior, donde se habla de ese espíritu positivo. Pero dice, sin embargo, cuidado, hay que tener cuidado. Con esto hemos querido decir que aunque estamos en búsqueda de lo positivo, aunque estamos en búsqueda de un diálogo, aunque estamos en búsqueda de hacer una amistad y de atraerlos a todos hacia el redil de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, hay que poner cuidado de no rebajar aquello en lo que creemos. No por traerme a otro, rebajo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Quiero atraer a alguien a mi fe.
Pero para atraerlo, dejo de ir a misa el domingo y me voy al culto protestante con esa persona el domingo. No, eso no es atraer. Eso es rebajar aquello en lo que tú crees. Y hay que poner mucho cuidado con esa línea tan fina. Nosotros los católicos hablamos, dialogamos con todos. Los invitamos a todos, pero no reducimos aquello en lo que creemos. Así como dice este número 837. Para estar plenamente en la iglesia, hay que aceptar íntegramente su constitución, su mensaje, su estructura visible en torno al Santo Padre. Por eso es que no se puede aceptar un católico que diga que es católico y que él no cree en que María era virgen. De católico no tiene nada. Nada. Hay que aceptar íntegramente el mensaje católico, íntegramente su estructura visible. Por ahí alguna persona puede decir, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con la estructura de la iglesia y entonces a mí no me interesa. Bueno, pues entonces, pues váyase al mundo protestante, porque ¿qué vamos a hacer? Pero usted católico no es. O esos católicos que viven todo el tiempo hablando mal del Santo Padre, pues usted católico no es. ¿Por qué no me cae bien? Pues entonces, ¿qué tipo de católico es si usted no está en torno a la figura de Pedro? Llámese laico, llámese diácono, llámese sacerdote, llámese obispo. Esto es un llamado grande a reflexionar y a poner las cosas donde son dentro de nuestra catolicidad. Ese espíritu de unión no nos debe llevar a nosotros nunca a renunciar a ninguna partecita de nuestro depósito de fe. Nosotros no somos dueños de hacer eso, porque no nos pertenece el depósito de la fe. Vamos a atraer a los protestantes hacia la Iglesia Católica. Entonces se le ocurre a alguno decir que para atraer a los protestantes lo que hay que hacer es quitar el dogma de la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, para que ellos se puedan acercar. Pues no, no vamos a quitar el dogma de la virginidad de María, de la concepción, de la Inmaculada Concepción, ni de la asunción al cielo de la Santísima Virgen María, porque de esa manera algún protestante regresará a la iglesia. No, no, porque la fe, el depósito de la fe, no se rebaja, no se rebaja. O vamos a quitar el concepto del matrimonio, el concepto de familia, para que todos aquellos que hoy día ya no están de acuerdo con la constitución natural de la familia formada entre un hombre y una mujer, se acerquen a la iglesia. Pues no, no vamos a cambiar la definición de la familia ni la definición del matrimonio para ver si alguien se acerca, porque nuestra fe no se rebaja. La fe es entera, completa y no se rebaja. Puede ser que haya una ley de la gradualidad, el hecho de que poco a poco, para llegar a la unidad, para llegar a dar pasos intermediarios, para poder atraer más, nos tengamos que llenar de mucha paciencia. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Y podemos dar pasos graduales hasta que la caña esté fortalecida. Y eso no ocurre en un segundo. Eso se tiene que dar poco a poco, lentamente, con mucha paciencia, paso a paso, y a lo mejor podríamos estar en esta ley de la gradualidad en la manera de presentar nuestra fe a otros que no la entienden o que no la conocen, pero nunca rebajándola. Sí, posiblemente
graduándola poco a poco, pero nunca rebajándola. La fe católica es íntegra, no se puede rebajar ni cambiar. La comunión con la iglesia es la comunión plena. Por eso decimos que el misterio de Jesucristo y de su iglesia es un todo. Y si le quito un pedazo, ya no es católica. En nuestra cultura hay una especie de alergia a hablar de integridad. Estamos imbuidos de una religiosidad de consumo, donde uno se acerca al misterio de Dios, donde uno se acerca a la iglesia, aprecia las cosas que le atraen, las cosas positivas, pero va tomando una poquita y dejando otras en función de lo que le atrae o de lo que no le atrae. Y entonces es muy común escuchar a algunos que se dicen católicos que para ellos rezar el rosario es una cosa muy interesante, muy importante, muy hermosa, que los llena de fe, que los une con Dios, pero que aunque rezan el rosario, ellos no creen que María fue virgen después del parto, pero rezan el rosario. ¿Qué tal esa? Una terrible falta de catequesis y de conocimiento de su fe. Se quedan con el rosario porque les atrae, porque espiritualmente les llena, pero no creen en María, virgen. Ahí hay que preguntarnos tantas cosas alrededor de lo que es nuestra fe, pero para uno poderse preguntar las cosas alrededor de su fe, uno tiene que conocer en qué es lo que cree. No hay una adhesión a la integridad de la fe de la Iglesia Católica si no hay un conocimiento de los aspectos que conforman esa fe. Así como estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuántas cosas en 837 números que hemos explicado uno por uno no hemos aprendido, no hemos entendido, no le hemos agarrado el verdadero concepto y nos hemos fortalecido y hemos crecido tremendamente en la comprensión de nuestra fe, de cosas que a lo mejor teníamos en una laguna perdida? Con tantas lagunas, con tantos huecos y con tanto desconocimiento de lo que se cree, pues es muy difícil llegar a una plenitud en la comunión. Es más, tenemos el peligro de hacer una religión a nuestra imagen y semejanza. Si yo no conozco mi fe, tengo el peligro de transformar a Dios a mi imagen y semejanza, no al contrario. Tengo el peligro de hacer un Dios a mi medida. Y frente a esta religiosidad de consumo, donde mis queridos amigos tienen 20% de católicos, 20% de judíos, 20% de musulmanes, 5% de testigos de Jehová, 5% de evangélicos, 5% de luterano, y tienen una mezcla, un cacao mental ahí de una revolución de cosas que porque en cada una de ellas se encuentra algo bueno, pero a ninguna de ellas ni siquiera conoce en profundidad. Pues esto es un peligro. Frente a esa religiosidad de consumo, tenemos que resaltar, queridos amigos, la importancia de la integridad en el conocimiento y en la comunión con la iglesia. Eso hay que rescatarlo siempre. No piense que la religión perfecta es la que usted ha hecho a su medida y el Dios que se ha hecho a su medida, porque posiblemente te estás engañando. Dios es Dios. Para que yo me encuentre con Él, no soy Dios yo y me hago un Dios también a mi medida. No, es al contrario. Dios es Dios y yo en mi medida me voy a acercar a Él. Un buen método para nosotros no caer en esa tentación, en esa tendencia
a hacer una religión de aquella cosita que me gusta de cada una de las que voy conociendo. ¿Eh? Es leer el Evangelio, conocer la doctrina de la Iglesia Católica a la que pertenezco, ver esos pasajes y esos momentos, esos lugares o esas creencias con las cuales me cuesta mucho aceptar, con profunda sensibilidad, qué es lo que me dicen y me enseñan. Y entonces dedicar un poquito de tiempo a profundizar en ellas. No quedarme solamente con lo que me gusta y le doy vuelta solo a esos pasajes que me gustan. No, al contrario, tomar aquellos que no me gustan y profundizar en esos que no me gustan. Así damos un gran paso y nos acercamos a esa integridad que me presenta el Evangelio, a esa integridad que me presenta la Iglesia. Al final dice este número 837, no se salva en cambio el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Cuidado con esto. No se trata simplemente de una aceptación de los aspectos doctrinales o de la estructura visible de la iglesia. Puede ocurrir que alguien esté de cuerpo presente y de espíritu ausente. Es la imagen de ese hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que tanto hemos comentado, que aunque vivía y estaba en la casa del padre, no estaba con el corazón con su padre. No se pide una adhesión en el espíritu, viviendo en gracia de Dios, porque sí, porque es un capricho. No. Se nos pide una adhesión en el espíritu, viviendo en la gracia de Dios, vibrando y haciendo de nuestros sentimientos los sentimientos de Jesucristo. Eso es lo que se nos pide. Y nos introduce al siguiente número. 838 dice, la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el espíritu de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Es un texto muy hermoso que nos propone este número 838, tomado de un documento escrito por el Papa Pablo VI, de una homilía que él pronunció el 14 de diciembre de 1975. Fijémonos cómo el catecismo nos habla de dos grados distintos del nivel de comunión que podemos tener con los bautizados. La iglesia que respeta totalmente el bautismo es la iglesia católica. Por eso en una iglesia protestante alguien se bautiza y después viene a la iglesia católica y no se tiene que volver a bautizar, porque la iglesia católica respeta profundamente el bautismo de todos los que se dicen cristianos, cosa que no ocurre en las sectas, que lo primero que le piden a una persona católica cuando se va a experimentar en otro lugar es
rebautizarse. ¿Rebautizarse de qué y para qué? La Iglesia Católica es muy seria con esto y por eso los tiene en el nivel de cierta comunión con la Iglesia a todos los bautizados de las iglesias protestantes y de las iglesias ortodoxas. Muy importante enfatizar esto, queridos amigos, porque las iglesias que se llaman ortodoxas son las iglesias de Oriente, no las que hablamos ayer. Las que hablamos ayer son iglesias de Oriente, pero católicas. Cuando hablamos de iglesias ortodoxas, son las iglesias de Oriente que fueron católicas 1000 años, pero los últimos 1000 años tuvieron un cisma, tuvieron una división con la iglesia de Roma en el año 1054 y son ahora dos iglesias separadas. Esas se llaman iglesias ortodoxas. Las que hablamos ayer, recuerden, se llaman iglesias católicas de ritos orientales. De este número, 838, vamos a rescatar esta frase que dice: tenemos una cierta comunión, aunque sea imperfecta, con aquellos que han sido bautizados. Es decir, nosotros reconocemos la validez de ese bautismo que estos cristianos han recibido. De hecho, muchos católicos que se han encontrado en su puesto de trabajo con algún protestante, con algún evangélico, con algún ortodoxo, han visto que ellos tienen una fe viva y han llegado a sentir, incluso con algunos de ellos, más facilidad para comunicarse y más facilidad para estar quizás juntos y entablar una conversación. Eso es muy interesante, especialmente si el católico ha tenido una vivencia mortecina de su fe. Por eso es que hay veces les impresiona tanto ver a algunos protestantes cómo viven ellos su fe en Jesucristo. Pues claro que me va a impresionar, porque como yo vivo una fe mortecina, ¿cómo no me voy a impresionar de alguien bautizado, bautizado, que pueda vivir una fe, aunque sea separada, de una manera coherente? Pero aunque sea así, no podemos quedarnos con esa primera impresión, queridos amigos, porque aunque sean bautizados por esta cierta comunión verdadera, tenemos que estar claros que no es plena, que falta todavía un paso más. Y valoramos la posibilidad de vivir el mismo Espíritu de Cristo, que sea el mismo Espíritu Santo el que nos anime, que es el mismo Espíritu Santo el que nos hace ser testigos de Jesucristo, que es ese mismo Espíritu Santo el que nos hace y nos permite colaborar en muchas tareas comunes en la construcción del reino de Dios en esta tierra. Claro que sí. Pero el catecismo distingue de una manera sustancial y cualitativa el grado de unidad que tenemos con las iglesias protestantes y con las iglesias ortodoxas. Quizás podríamos decir que no hay diferencias tan grandes en cuanto a la fe con los protestantes. Que no hay diferencias tan grandes en cuanto a la fe con los ortodoxos. Pero tendremos que ser muy enfáticos en aquello que es importante recalcar. Por ejemplo, el Papa Pablo VI decía que con las iglesias ortodoxas nos falta muy poco para alcanzar la plenitud de la comunión con ellos, pero ese poco cada vez parece que se hace más grande. Se han hecho una y otra vez intentos de dialogar y no se da. En los últimos años se ha ido generando muchos diálogos, pero al mismo tiempo muchos obstáculos por las actitudes personales que ayudan muy poco al diálogo, ¿no?
Ahora podríamos decir, ¿y cuáles son las cosas estas que nos dividen, que nos separan? Por ejemplo, con las iglesias ortodoxas. A nosotros con ellos no nos separa tanto lo dogmático, sino más bien el aspecto fundamental que es el de la comunión en la manera de regir la iglesia, donde Pedro tiene ese primado dado por Cristo. Los ortodoxos no reconocen la autoridad del Papa, no reconocen el primado de Pedro, y eso es una causa de división muy fuerte. En lo doctrinal, los ortodoxos y los católicos también tenemos una pequeña diferencia en cuanto al Espíritu Santo. Para nosotros los católicos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para los ortodoxos, el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Bueno, esto es una cosa teológica que es incluso muy profunda, que cuando estemos hablando en la siguiente parte del catecismo entraremos un poco en la explicación. Pero esas son las diferencias. Habían otras diferencias en las lenguas. Ustedes hablan latín, nosotros hablamos griego y entonces no nos entendemos, etcétera, etcétera. Cosas pequeñas que se fueron uniendo hasta llegar al año 1054, donde se produjo la ruptura total entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, que fueron la misma iglesia desde el momento de Pentecostés hasta el año 1054. Ahora, con las iglesias protestantes no es así, porque Lutero formuló un principio que ha tenido muchas consecuencias, y es el principio de decir Lutero que él cree en la sola escritura y rechaza totalmente con ello la tradición de la iglesia como una fuente de la revelación, algo que para nosotros es imprescindible. Antes de la Biblia existía la tradición y nosotros no podemos romper con la tradición porque ella es una fuente de revelación. Entonces dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum: hay una doble fuente para recibir la revelación de Dios, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, porque también el Espíritu Santo ha hablado en la tradición de la Iglesia. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo cuando dijo: Él os iluminará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, queridos amigos, como vemos, este catecismo está continuamente recurriendo a lo que dijo San Cipriano, a lo que dijo San Irineo, a lo que dijo San Cirilo de Jerusalén, a lo que dijo San Pablo, a lo que dijo San Agustín, etcétera, etcétera. Estamos recurriendo constantemente a los padres de la Iglesia porque vemos en ellos una interpretación autorizada de la Sagrada Escritura, especialmente en esos primeros santos padres que conocieron de cerca a Jesús, a los apóstoles, y que estuvieron en el momento de ese desarrollo de los primeros pasos de la Iglesia. Cuando la lectura de la Sagrada Escritura se hace de una manera autónoma, yo mismo la leo, yo mismo la interpreto, existe el riesgo protestante de caer en el subjetivismo, de una interpretación de la Sagrada Escritura a mi medida y de hacerle decir a la Biblia aquello que no quería decir. Y eso es un peligro, y para eso necesitamos la Iglesia. Por eso, queridos amigos, nosotros los católicos no podemos caer en el pecado de dejarnos solamente interpelar de la Sagrada Escritura, tirando por la borda la tradición de la Iglesia, que ha sido siempre aquella que ha cuidado, custodiado, amado y enseñado correctamente la Sagrada Escritura. Pidámosle pues al Señor el don de la unidad, que seamos cada uno de nosotros agentes de unidad en su Iglesia, con los ortodoxos por medio de nuestra oración, con los protestantes
por medio de nuestro testimonio, para que sea la predicación católica de la palabra de Dios y del testimonio en nuestro comportamiento, aquello que le muestre al mundo que somos coherentes con Jesucristo.